usted con Dios. Usted ahora entréguele su adoración, la que está en nuestro corazón. Alce su voz, alcemos nuestra voz. Cómo pensar, soltarnos de Jesús. Cómo dejar de creer que Él es la razón de nuestro vivir. Y que hoy Dios nos da la oportunidad de decirle: Señor, toma mi vida. Toma mi vida, Señor. ¿Lo puedes decir? Dígalo, por favor. El culto es para expresar nuestra fe. El culto es para expresar la experiencia que tenemos con Cristo. Quiero que adore un momento, usted ahora. De fondo está esta melodía, pero usted le está poniendo la letra a esta melodía. Alza tu voz, hermano. Grítalo si es necesario. Grítalo si es necesario. Que salga de tu boca lo que está en tu corazón, lo que tú crees, la fe que tú traes a este lugar. Tiene que expresarse. Señor, gracias. Gracias por todas estas alabanzas. Señor, yo disfrutaba las alabanzas, cada aspecto de estas letras, de las alabanzas, Señor, que se han entonado en este momento. Señor, están hablando de la predicación que hemos estado haciendo por un tiempo, que lo que es Cristo en nosotros. Estas alabanzas, la mayoría que cantamos en este momento, si pusimos atención a la letra, nos están hablando del nuevo pacto en Jesucristo. Ese pacto que ha sido revelado por el Espíritu a nuestras vidas. Todas las letras hablaban de ese Cristo que se está formando en nosotros. Ese Cristo que es la vida para nosotros. Ese Cristo que es la razón de nuestro vivir. Hablaba la letra: Cristo es nuestro tesoro. Por eso que tú y yo somos vasos de barro. No pueden haber dos tesoros. Por eso que la Biblia dice: tú y yo somos vasos de barro. Deja muy claro para definir quién es el tesoro en nuestra vida. Jesucristo es el tesoro. Y Él es el que tiene que brillar en estos vasos de barro. Y eres tú, que soy yo. Gracias, Señor, por estas hermosas letras. Gracias por esta hermosa alabanza y adoración. Gracias, Padre, porque nos llena de gozo, de alegría, Señor, y nos fortalece lo que acabamos de cantar y adorar. Y nosotros no cantamos por cantar. Nosotros le ponemos mucha atención a lo que cantamos, las letras, porque reflejan la verdad que es Cristo en nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que va a seguir haciendo por nosotros. Padre, te adoramos, bendecimos su nombre en esta hora. Y queremos ahora, en el nombre de Jesús, renunciar a todo pensamiento, Señor, que nos está diciendo que abandonemos a Jesús, que nos alejemos de Jesús. Padre, renunciamos en el nombre de Jesús y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras mentes ahora se sujetan a la autoridad de Jesús, a la autoridad de su palabra, a la autoridad del Espíritu Santo. Padre, ábrenos, síganos ministrando, para que solo Cristo en nosotros, solo Cristo viva en nosotros. Como decía Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo. Que realmente en esta casa caiga, de todos los integrantes, realmente sea esa también nuestra realidad espiritual. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y ese tesoro pueda el mundo verlo a través de nosotros. Gracias, Padre, por esta hermosa alabanza. La honra y la gloria es para usted. Y
ahora nos disponemos para recibir su palabra en esta mañana. Abra nuestros sentidos espirituales. Abra nuestro entendimiento. Señor, quite todo bloqueo mental. Toda distracción, papá, la derribamos. La quebrantamos en el nombre de Jesús. Y vamos a recibir la palabra con fe, con disposición de que esta palabra, que ese espíritu caiga en nuestros espíritus y haga vida la palabra que es Cristo. La palabra es Cristo. Y esa palabra que es Cristo en nosotros la vamos a recibir en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Tomen asiento. Amén. Gloria a Dios. Pongamos mucha atención a las letras. Yo me alegraba, me gozaba en el Señor de poder cada alabanza, sin ponernos de acuerdo mayormente con el ministerio de alabanza y de adoración, pero todas las alabanzas están apuntando al tema que estamos tratando, a la palabra que estamos tratando por varios domingos, los cultos, las reuniones. Seguramente ustedes en el discipulado también ahí están apareciendo esta palabra que es clave, hermanos y hermanas, en este tiempo, en la iglesia, de hablar acerca del plan eterno revelado a través de Jesucristo. Ese plan ha sido revelado, el misterio escondido de siglo en siglo, de eternidad en eternidad, ha sido revelado a la iglesia. Por lo tanto, ese plan eterno ha sido revelado. Por lo tanto, nosotros tenemos que acceder a ese plan, descubrirlo, llenarnos de ese plan, creerlo, llenarnos de las verdades que ese plan de Dios Padre, el Hijo, ha sido revelado a su iglesia y a su pueblo. Las alabanzas que cantamos, muchas de ellas, yo ponía atención a lo que estaba cantando, hermano, y me gozaba, me alegraba, porque son alabanzas que están confirmando la palabra que el Señor ha estado trayendo a su iglesia y a su pueblo. Y yo quiero permitir que sigamos conectando los pasajes. Nosotros tenemos que, sobre todo las cartas de Pablo, de Efesios, Colosenses, ya en Tesalonicenses, y muchas otras de las cartas, ya primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis incluso, habla todo este plan eterno que ha sido revelado a su iglesia, a su pueblo. Y la iglesia tiene no solo saberlo, sino también tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas, porque eso va a ser la clave para que la iglesia en este tiempo podamos movernos en este mundo que ya sabemos lo que significa mundo para nosotros. Y hoy yo le he puesto un título al sermón de esta mañana: Cristo en nosotros, la iglesia que Dios diseñó. La iglesia que Dios diseñó tiene que ver con lo que estamos predicando y enseñando. Cristo en nosotros. Esa es la iglesia que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. En el plan eterno de Dios, y todas las cosas que van a ser reunidas y se van a juntar en Cristo, todo lo creado, lo visible, lo invisible, todo lo creado por Dios, ya sea en el plano natural, en el plano espiritual, todas esas cosas son reunidas en Cristo. En Cristo Jesús. Cristo reúne todas esas cosas, las une porque ese plan viene desde la eternidad. Por lo tanto, la iglesia es parte de lo creado por Dios en el plan eterno sobre la base de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que estamos aquí tenemos que entender que la iglesia es parte de ese plan de reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar llena de Cristo. La iglesia tiene que estar llena de Cristo. Por eso les vuelvo a mencionar el título, la idea central del sermón en esta mañana: Cristo en nosotros, la iglesia que Dios diseñó. No hay otra iglesia. Si las iglesias no se están llenando de Cristo, no es la iglesia que Dios diseñó. Por lo tanto, Jesús no va a venir a buscar esas iglesias. No va a venir a buscar esas iglesias. Él va a venir a buscar su iglesia que está llena de Él, que está llena de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia, la Casa Cairo tiene que llenarse de Cristo, llenarnos de Cristo. Todos los que estamos aquí tenemos que llenarnos cada día más de Cristo para ser una iglesia que reúna
reúna el requisito fundamental basado en el plan eterno de Dios de venir a buscarlo. Y nos vamos a levantar y nos vamos a unir en las nubes con el Señor Jesucristo para entrar a las bodas del Cordero y después vivir toda la eternidad con Cristo. Esa es la iglesia. Y esa es la iglesia que tenemos que procurar ser nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que cada día caminar en esa dirección, de llenarnos de la vida de Cristo. Y si tú te llenas de la vida de Cristo, yo me lleno de la vida de Cristo y venimos al culto, ¿qué va a pasar? La vida de Cristo se va a mover. La vida de Cristo se va a manifestar en todos nosotros y todos nosotros vamos a contribuir maravillosamente al desarrollo del culto, a las reuniones, a través de la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Se fijan? Entonces es muy importante. Ahora, muchos de ustedes a lo mejor regularmente no están acá adelante, pero eso no quita que ustedes se llenen de la vida de Cristo. Porque todos contribuimos a la vida de Cristo en el culto. La vida de Cristo se expresa. La vida de Cristo se expresa. Entonces, yo quiero hablar algunas cositas sobre eso. Cristo no es solo la iglesia que Dios diseñó. Cuando Cristo, hemos dicho esto, que cuando Cristo aumenta en nosotros, se va a experimentar un crecimiento en mi vida. Un crecimiento espiritual. Imagínense, y si todo lo que estamos acá aumenta la vida de Cristo en nosotros, también va a experimentar un crecimiento en la iglesia. No solo un crecimiento espiritual en calidad, sino también un crecimiento numérico. Cuantitativamente, numéricamente, está la posibilidad también de crecer la iglesia, producto de la vida de Cristo. La vida de Cristo está experimentándola cada uno de nosotros. Cuando Cristo aumenta en nosotros, se experimenta y se va a experimentar un crecimiento. Es inevitable. El Señor va a hacer crecer su iglesia a través de la vida de Él en la iglesia. Por eso es que la carne tiene que morir en nosotros. No pueden prevalecer la carne, no pueden prevalecer nuestras ideas. Yo decía en mi oración, es imposible que el tesoro que Cristo se manifieste en nosotros si yo sigo siendo el tesoro. Si yo con mi ego, mi orgullo, como decía la última canción, si yo no muero, Cristo no va a poder brillar. Y esa es la mentira, que el ser humano es tan orgulloso y tan arrogante, y nos sentimos orgullosos y arrogantes creyendo que nosotros somos el tesoro. Y viviendo en la iglesia en esa realidad espiritual, en ese plano espiritual, es imposible que Cristo pueda brillar siendo Él el tesoro. Entonces tenemos que morir y entender que nosotros somos un vaso de barro sobre el frasco donde está el perfume dentro, donde está el tesoro que es Cristo, y ese perfume tiene que salir hacia afuera y todos pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera oler ese perfume, ¿cierto? Así como nos preocupamos de una buena colonia que está bien, un buen perfume, y a veces invertimos, ¿no es cierto? Invertimos cierta platita para un buen perfume, ¿cierto? Y nos ponemos ese perfume y está bien. Es algo agradable a la gente que puede oler ese perfume que nos gusta, ¿ya? Y trae cierta satisfacción. Bueno, hermanos, hermanas, iglesia, nosotros tenemos un perfume espiritual. Es Cristo en nosotros. Y ese perfume tiene que salir hacia mucha gente que nos rodea. En donde quiera que nos encontremos, ese perfume que Cristo tiene que la gente conocerlo, olfatear. Discernir ese perfume, ¿ya? Les comparto para la risa, hermano, pero con Marcia estamos preocupados. En el auto hay un olor raro. No lo hemos bañado hace tiempo el auto porque por el trajín de los materiales y cosas. La última semana con Ezequiel hemos andado con algo material, hemos metido puertas en el auto, qué sé yo. Hay un olor raro, extraño. Hasta hemos pensado, perdón la expresión, pero va a salir en la tele, pero no importa. Pero hermano, hasta hemos pensado la posibilidad de que entre medio de haber un ratón muerto, no sé. Un olor muy desagradable, como 2 semanas. Muy desagradable. No hemos podido pillar cuál es el olor, hermano. Incomoda. Por eso que si me ve pasar por la calle no le hago así yo, porque no lo quiero yo en el auto, porque el olor es muy desagradable. Así que voy a dedicarme 2 o 3 días a limpiar el auto y ver qué pasa. ¿Es desagradable? ¿Es desagradable? Sí, hermano. Es muy desagradable. Por eso a veces hay gente, ¿no siento?, que no se vaya y compra el mejor perfume para tapar, ¿no siento?, la ausencia de agua. Pero eso es para los hediondos.
Aquí yo sé que aquí no hay, aquí todos somos, nos bañamos y nos perfumamos, que sé. Pero les comparto, hermano, es desagradable el olor. Es desagradable. Y dígame que espiritualmente es desagradable. ¿Cuántas veces hemos tenido retiro espiritual y cuando hemos liberado a la gente, el olor que aparece? ¿Se han dado cuenta? Es un olor muy desagradable porque es un olor espiritual por los demonios. Los demonios ensucian, los demonios manchan. Y no solo manchan, sino que son hediondos, hermano, espiritualmente hablando. Por eso que nosotros la brecha, ¿saben lo que es la brecha? La brecha es un espacio donde le abrimos al enemigo, el enemigo se mete y los demonios se meten. ¿Para qué? Para ensuciar nuestra vida. Para que ese perfume que es Cristo no pueda, ¿cierto?, darse a conocer. Esa es la tarea del enemigo. ¿Se fijan? Ahora, de paso, cuando ya entremos en nuestro lugar, que pronto vamos a entrar, vamos a recuperar varias actividades que tenemos en esa dirección, hermano. Y vamos a tener que limpiar la casa, y limpiarla nomás, y cerrar las brechas, los espacios que le hemos dado al enemigo con un pecado, con una yayita, con una mentira. Ah, claro, no, sí, ojalá cerrarla luego. Por eso que la iglesia tiene que producir instancias de liberación, de sanidad interior, ya rápido, y tenemos que hacerlo como iglesia, y vamos a tener que entrar en esa normalidad. ¿Sabe por qué? Porque si no hay instancia en la iglesia que provoque a la gente de participar de esos momentos de libertad, de liberación, de sanidad interior, nosotros somos, perdón la expresión que lo diga, pero a veces vivimos como pajaritos la vida de fe, y no damos cuenta del peligro que hay, de cómo el enemigo trabaja sin darnos cuenta para dañar hecho nuestra vida. Y entonces, y a veces abrimos una brecha, un espacio al pecado, a la inmundicia, y claro, como al principio no nos pasa nada, y seguimos funcionando en la vida espiritual, y no cerramos esa brecha, les aseguro que esa brecha se abre más. Y empieza a meterse el enemigo, y el enemigo empieza a levantar fortalezas. Y ya es más difícil derribar una fortaleza. Se necesita un proceso más extenso de liberación, de sanidad interior, etc. Entonces, por eso, amados, amadas, entendamos que nosotros, la iglesia que Dios va a venir a buscar y está en el plan eterno, ya diseñada en la iglesia que está llena de la vida de Cristo. La vida de Cristo, y no tenemos que estar llenos de ninguna otra cosa que tenga que ver con el plano espiritual y que dañe y afecte a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, ¿o no? Ya dígale a su hermano, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, hermano. Entendamos esto, entendamos que nosotros somos la iglesia. Y esta iglesia, que eres tú y yo, tenemos que llenarnos de Cristo. Ahora, cuando Cristo aumenta en nosotros, se experimenta un crecimiento, porque Él precisamente es el que añade a la iglesia. Las almas que van a ser salvas, Él las va a agregar. Las va a agregar. Pero ¿qué es lo que está esperando Jesús para agregar la alma? Es que la iglesia esté llena de la vida de Él. Porque ¿cómo esas almas van a llegar a la iglesia y van a encontrar la muerte espiritual? Van a encontrar, perdón la expresión, puros hombres y mujeres viviendo en la carne. ¿Entienden? Dios conoce la iglesia. Y Él sabe que las almas necesitan ser salvadas por Él. Las va a enviar a una casa, a una iglesia donde esté llena de su presencia. Por eso estoy diciendo que el crecimiento Dios lo va a dar. Dios nos va a dar el crecimiento. Pero ¿cuál es nuestra, podríamos decir, nuestra responsabilidad, nuestra preocupación? De lo que estamos viviendo en la casa de Cristo, la iglesia, que somos parte de la iglesia, tenemos que llenarnos de la vida de Cristo. Llenarnos de la vida de Cristo. Y si nos llenamos de la vida de Cristo y la vida de Cristo aumenta en nosotros, precisamente el crecimiento va a venir porque Él añade las personas a la iglesia. Él edifica la iglesia. Él no dijo, ya, los pastores van a edificar la iglesia, tú y yo van a edificar la iglesia, los miembros de la iglesia, los discípulos van a edificar la iglesia. No, dijo, yo voy a edificar la iglesia. Yo voy a edificar la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer, pero ojo, está condicionado que esa iglesia no va a prevalecer la fuerza del Hades, del infierno, de las tinieblas, siempre y cuando la iglesia esté ¿qué? Esté llena de la vida de Cristo. Esa va a ser la clave. Va a ser la clave para la iglesia en este tiempo final en que nos encontramos. Entonces, Él edifica la iglesia. Él es la fuente de atracción. ¿Me entiendes? Es la fuente de atracción. No es tu carisma, no es mi carisma, no es mi personalidad, no es lo hermoso que seamos por fuera. Ah, gloria a Dios, estamos peleando de allá. No, hermano, es Cristo. Es Cristo nos embellece con esa belleza sobrenatural, esa belleza espiritual.
que tiene que aflorar a través de nosotros y que la gente la va a ver. Dios se va a encargar que esa gente vea esa belleza que es Cristo en nosotros, la hermosura de Cristo en nosotros. ¿Entiendes? Es importante. Él es la fuente de atracción. Cuando Cristo es visto en nosotros, todos somos atraídos a Él. El mundo va a ser atraído a Él. ¿Sabe qué es el problema que ha pasado? Que el mundo no ha sido atraído a la iglesia. Es porque el mundo no ha visto a Cristo en la iglesia. No ha visto la hermosura, la belleza de Cristo en nosotros. Ese es el problema. Cuando yo digo mundo, me refiero a personas, no al sistema que lo definimos tiempo atrás y explicamos qué es lo que significa el mundo. El sistema no es el sistema, es las personas que Dios quiere salvar y ama, pero obviamente va a ser a través de la iglesia, cuando la iglesia pueda proyectar y expresar la hermosura de Cristo. La hermosura de Cristo a través de todos los componentes de la iglesia. Cuando Cristo es visto en nosotros, todos son atraídos a Él. El aumento de Cristo y el crecimiento van de la mano. Van de la mano. Si nosotros crecemos espiritualmente, todos los que estamos acá, nos seguimos llenando de la vida de Cristo y que cada día el tesoro que es Cristo empieza a verse con más nitidez en nosotros, hay posibilidades de crecimiento, incluso el crecimiento numérico de la iglesia. Importantísimo que podamos establecer eso. Lo que tenemos que saber es que aprendemos de Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, el propósito de ser iglesia es aprender de Cristo y llenarnos de la vida de Cristo. Esa es la razón fundamental de por qué somos iglesia. En el plan eterno fue establecida la iglesia sobre la vida de Cristo, sobre la presencia de Cristo, sobre la plenitud de la vida de Cristo. Por eso que la iglesia tiene que llenarse de Cristo. ¿Están aquí? ¿Están despiertos, hermano? Por favor, estén atentos. Sé que luchen con su mente. A veces en la mañana estás temprano y apurado, qué sé yo. Pero traten de conectarse con la palabra. Y dejen que la palabra vaya a su espíritu. Lo que tenemos que saber es que aprendemos de Cristo en la iglesia. Por eso que el discipulado tiene que estar sobre la base, ¿cierto?, de la vida de Cristo. Ya sea en la persona que está siendo el discipulado, ¿ya? Pero también lo que dice el discipulado tiene que ser las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, que todo el discipulado al final lleve a que la gente se conecte con la persona de Cristo. Por lo tanto, lo que hace el discipulado aquí no son sus discípulos. Eso tienen que tenerlo muy claro ustedes. No son sus discípulos, son los discípulos de Cristo que por gracia y por el plan eterno de Dios a usted lo ha tomado para que usted se encargue de alma, pero va a ministrar ¿qué cosa? La vida de Cristo, la palabra de Cristo a través de usted. O sea, yo les quiero decir a los discipuladores que están aquí, tenemos que llenarnos de la vida de Cristo. Para que la vida de Cristo pueda traspasarse a aquellos que ministramos, porque si no es así, vamos a estar ministrando nuestros propios discípulos y nos vamos a adueñar de esos discípulos, de esas almas, y las almas son del Señor Jesucristo. Él es el dueño. Por derecho de redención, por derecho de creación y de redención, le pertenecen al Señor Jesucristo las almas de cada ser humano. Entonces, los que estamos haciendo discípulos, amados, discipulados, tenemos que llenarnos de la vida de Cristo. Que el tesoro que es Cristo, que el perfume de Cristo aparezca cuando discipulamos y que ese perfume toque a las personas que ministramos. Y que las personas se conviertan en discípulos de Cristo. En discípulos de Cristo. Ojo, hermano, cuidado con el control y la manipulación. Tengan cuidado. Porque es una línea muy finita. Muy finita. Cuando empezamos a controlar, manipular a los discípulos. Tengamos cuidado. Por eso que el discipulador tiene que orar mucho. Ya establecimos la semana pasada. ¿Qué establecimos? Ya estamos orando madrugada. Sí, estamos haciéndolo ya. ¿Qué más? A los líderes apacentadores, los que tienen un ministerio de iglesia, ¿qué tienen que hacer? El nivel mínimo de oración es una hora. ¿Cómo estuvo la cosa? Me voy para acá. Aníbal, tú dijiste 12 minutos, yo me acuerdo muy bien. Te puse 10, tú dijiste 12. ¿O no? ¿Cuánto lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Luchaste un poquito de hacerlo? Eso es bueno, amigo. Dios te bendiga, amigo. De eso se trata. Si yo dije 12 minutos, quizás mañana no,
no, me va a costar los 12 minutos, pero vamos, hasta llegar a los 12 minutos. De eso se trata, gracias, Dios. De eso se trata, amados, chiquillos jóvenes que están aquí, varones, mujeres, los que lideran ministerio, los que hacen discipulado. Tenemos que orar más, porque yo lo dije, el hombre y mujer, ¿el reflejo de qué? De su vida de oración. La vida de oración, claro. ¿Me entienden? Entonces, estamos siendo enseñados, ministrados, pero también la otra parte la hacemos en nuestra obediencia. Hacer lo que se nos está diciendo, lo que se nos está predicando o enseñando. Entonces, Dios, qué interesante esto, mire, Dios nos reunió en el Hijo. Es una obra divina. Por eso que estamos conectando Filipenses 1:6, que ya lo sabemos, lo estamos conectando con Gálatas 4:19 y estamos conectando Colosenses 1:27, que ese lo vamos a leer. Por favor, Juan Esteban, ¿me puedes poner ese texto? Y miren lo que dice este texto, hermano, que es parte de muchos textos que tenemos que ensamblar, ¿ya? Y la Biblia está para ensamblar a nosotros este plan eterno, lo podamos entender y comprender. Miren lo que dice: a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hay una versión que dice la expresión Cristo, a quien Dios quiso dar gracias, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Hay una versión, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Entonces estamos conectando estos pasajes, lo estamos conectando para entender este plan maravilloso de Dios para su iglesia. Ahora, Dios nos reunió en el Hijo, y esto es una obra divina, es una obra divina. Y por eso es que tenemos que nosotros amar esta oportunidad. Porque tú estás aquí, yo estoy aquí por una obra divina. Es una obra divina. Que seamos parte de la iglesia, que trabajemos juntos en la obra del Señor, sirvamos en la obra del Señor. Es una obra divina que la realizó Dios en tu vida y en mi vida. Dios nos congregó, Dios nos reunió a todos los que estamos aquí, porque es una obra divina. Él la hizo. Nos integró a su cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, somos llamados a actuar como Cristo, vivir como Cristo. Dice que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Cristo en nosotros. Por eso es que yo le puse el título Cristo en nosotros, la iglesia que Dios diseñó. Esa es. ¿Nos vamos a convertir en esa iglesia? Sí. Sí, yo sé que aquí hay gente que está inquieta por esto, que estamos orando, estamos buscando. Nos falta mucho, pero vamos en esa dirección para que Cristo en nosotros podamos ser la iglesia que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos reunió en el Hijo, es una obra divina, nos integró a su cuerpo, a su iglesia. Por lo tanto, somos llamados a actuar como Cristo, vivir como Cristo. Y mire, y sabe, quiero decirle algo, la iglesia tiene una identidad propia. La iglesia tiene la identidad propia. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo la identidad de la iglesia. Hay muchas iglesias en el mundo y pueden tener muchas cosas. Quizás pueden tener mayores cosas que nosotros. Pero eso no se mide. Dios no mide a la iglesia por eso. Dios mide la iglesia, Dios Padre, a través de la identidad de su Hijo en la iglesia. La identidad. Es Cristo la identidad de la iglesia. Por eso que nosotros, ¿qué tenemos que ser? Una iglesia de Cristo. Una iglesia llena de Cristo. Una iglesia que no nos cansemos de proclamar, de adorar, de alabar, de bendecir, de exaltar a Cristo. Porque Cristo es la identidad de la iglesia. Cristo le da la identidad a la iglesia. No nos da el rótulo, la denominación. No nos da la clase de gente que tengamos, sean profesionales o no, etcétera. No. La identidad de una iglesia, sea chica, sea grande, en estructura o en número o a la vista del humano, la identidad es Cristo. La identidad es Cristo. Y esa identidad el Señor la quiere traer a nuestra vida. La iglesia tiene que ser como Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia
es Cristo. La iglesia es Cristo, hermanos. Por eso que la iglesia tiene que ser cada día más parecida a Cristo. Tú y yo, cada día más parecido a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo. Cuando yo miro a mi hermano, tengo que ver a Cristo. Cuando tú me miras a mí, tienes que ver a Cristo. Ahora, no, ¿te falta a ti? Sí. ¿Me falta a mí? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros miramos las pifias, ¿no es cierto? Pero aún así, hermanos, todos estamos en un proceso. Por lo tanto, tratemos de mirarnos como Cristo nos ve. Cristo, imagínense, si Cristo nos viera con todas nuestras imperfecciones, nos dejaría de mirar. Nos rechazaría, nos votaría, nos abortaría en el plan eterno. Pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no hacen eso. Por lo tanto, si a mi hermano le vemos una pifia, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo, orar, bendecirlo y buscar bien a fondo que ese hermano algo bueno debe tener. Sí, algo bueno debe tener. Y quedarnos con eso y dar gracias a Dios y bendecir por esas virtudes que están ahí. Pero a veces, como el barro quiere ser el tesoro, ¿no es cierto? Y ahí queremos brillar nosotros y queremos seguir viviendo y todavía nos cuesta, no hemos morido realmente a Cristo. Claro, queremos ahí aparecer nosotros, ¿eh? Pero estamos todos en el proceso que aparezca Cristo. Siempre aparezca Cristo en todo momento, en toda circunstancia, en todo momento, que aparezca Cristo. Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, déjenme un poquito más. ¿Ya? La iglesia tiene que ser como Cristo. ¿Por qué? La iglesia es Cristo. Cristo es en nosotros. Si Cristo entiende la iglesia, imagínense, miren, si Cristo entendiera la iglesia como la entendemos nosotros, ¿cómo sería la iglesia? Le hago una pregunta. ¿Jesús buscó el mejor terreno? ¿El mejor lugar? ¿Se encalilló para poder comprar el mejor terreno, ¿no es cierto? El más visible. ¿Buscó un edificio grande? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué ve usted en la Biblia? Si Cristo entendiera la iglesia como usted y yo la entendemos, y como muchos pastores, muchos ministerios, ¿qué es lo que hubiera hecho Jesús? Hubiera alquilado el mejor lugar de la ciudad. Hubiera comprado el mejor terreno de la ciudad. ¿Pero usted ve eso en la Escritura? No. Sabe que Jesús era divergente, era transversal. Jesús, cuando digo divergente, dice que él andaba en ciudades, extendiendo el reino de los cielos, extendiendo el evangelio. Y era transversal, ¿sabe por qué? Porque estaba afuera, donde estaban las necesidades, donde estaban los problemas de la gente, donde estaban pasando las dificultades. ¿Saben que anoche nosotros nos llegamos muy tarde? Fuimos a ver a Lota, una familia. Y a propósito, quiero decirles algo, yo voy a poner en el WhatsApp a la familia que fuimos a ver. A veces uno dice, yo tengo problemas, dificultades, pero sabe que hay gente que tiene mayores problemas. Nosotros nos vinimos con mucha pena, mucha tristeza, con impotencia de ver a una familia ahí en Lota, que paso el contacto, que oren mucho por Sergio Fuentes, el Chechito, ¿no es cierto? El famoso Checho. Miren, ellos están deseosos de venir, pero no pueden por varias razones. Tuvimos su casita. Ellos lo están conectando con mucha gente por el trabajo de Checho. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Que trabaja para el hospital, para los médicos y lleva a los médicos, a la enfermera al hogar. Ha conocido mucha gente con tremenda necesidad. Una de ellas nos invitó que fuéramos a ver una familia, 3 familias, digamos, las 2 familias ayer, pero no alcanzamos por el taco también. Ahora entiendan Patricia y a la Marcia. Ay, tremendo taco. Tuvimos casi 2 horas, hermano. 2 horas en un taco de aquí del puente San Pablo, para allá. Pero llegamos igual tarde, hasta tarde, llegamos al hogar, nos esperaban, ministramos. Pero que luego yo, hermano, es una tremenda necesidad. Una hija tiene 5 hijos, muere y queda ella, la abuela, a cargo de sus 5 hijos, chiquitos, 5 hijos. Más encima se transforma una abuela en una madre. Y más encima la mamá, esa abuelita que se transformó en madre, tiene un problema mental. De repente le vino un asunto mental que, esa demencia senil que lamentablemente está muy agresiva. Imagínense, ¿qué va a pasar con esos niños? Esos 5 pequeños hijos, hijas. Son 5.
Y ella se hizo cargo por la muerte de su hija, y el padre, no te viste ni me acuerdo, señor. Hizo los hijos y se mandó a cambiar. Imagínense, ¿qué impotencia, qué puede decir esa madre, esa abuela que se convierte en madre y está con problemas mentales? Y esos hijos, 5 hijos, unas niñitas preciosas, mocositas hermosísimas. Hay que orar. Hay un mundo de maldad que pueden abusarlas, pueden caer en manos de quienes. Imagínense. Tremendo problema, tremenda dificultad. Ahora yo le comparto esto. Este problema de esta familia, ¿se compara al suyo? ¿Se compara al suyo? Yo creo que nadie está sufriendo eso. Nadie. Sí, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero esos problemas no se comparan con mucha gente que sí están trayendo muchos problemas, muchas dificultades. Yo me voy a poner para que estén orando por esa familia, pero lo hago a colación, hermano. Hay un mundo necesitado. Oremos por Sergio. Sergio va a las casas y ministra. Él ora, él habla del Señor y lo está usando mucho el Señor, pero él me dice: pastor, no me estoy congregando, y sé que estoy preocupado por eso. Pero oremos por él. Él se quiere congregar. El más feliz que nos vamos al culto allá de las 10:30 a 11 ahí, porque va a poder llegar al culto, y quizás otros más. Entonces, pero hay un mundo necesitado. A lo que voy yo es que Jesús era divergente, hermano. Él iba de ciudad en ciudad, y lo otro era transversal. Él buscaba la necesidad de la gente. Imagínense, ¿por qué dice que Jesús tiene que llenar su iglesia? Es porque la iglesia tiene que salir con la vida allá afuera. Yo les digo, el miércoles, Dios mediante, ya con toda la señal que se está dando en la construcción, vamos a hacer el primer culto allá, el día miércoles. Este miércoles a las 7:30. Ya está casi todo listo arriba, el segundo nivel. Está precioso, hermoso, hermano. Así que estén atentos al WhatsApp. Lo más probable es que ya este miércoles a las 7:30 vamos a tener el culto allá. Y después, los domingos también vamos a hacerlo allá también. Entonces, pero hermanos, tomemos con harta moderación eso. Porque si vamos a tener un tremendo edificio hermoso para anclarnos ahí y estar ahí nosotros y pasarlo bien y empezar a tener una iglesia encerrada en 4 muros, en 4 paredes, cuidado. Nosotros vamos a usar esa dependencia ¿para qué? Para seguir creciendo, llenando de la vida de Cristo, capacitarnos, adiestrarnos. ¿Para qué? Para ser transversal, salir afuera y hacer la tarea allá afuera. Y eso va a tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado de dar gracias a Dios, aprovechar la bendición que Dios está dando, pero con sabiduría, y usarla. ¿Para qué? Para hacer nuestro trabajo afuera. Porque afuera es donde está la gente que necesita ser salvada, reconocer a Jesucristo, restaurar sus vidas, como Dios lo está haciendo con cada uno de nosotros. Mire, ¿por qué Jesús era divergente y era transversal? Por eso que Él entrega la gran comisión. La gran comisión que dice: vayan. Eso dice: vayan. Y el verbo imperativo de hacer discípulos ahí está acentuado, ahí está, ir a ser discípulos. Entonces, es claro de que Dios nos quiere aquí, pero nos quiere también afuera. Pero nos quiere aquí primero ¿para qué? Para llenarnos de la vida de Él. Y después esa vida llevarla hacia afuera. A la gente que nos rodea y que necesitan conocerlo. ¿Ya? La gran comisión dice: vayan, busquen al perdido. Prediquen el evangelio a todos, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. La gente se convierte. ¿Y qué paso sigue? Tienen que ser discípulos. Tienen que ser discipulados. ¿Y cómo tienen que ser discipulados? Con la vida de Cristo. La vida de Cristo. El discípulo tiene que recibir la vida de Cristo. Pero no la vida tuya, no la vida mía. Por eso es que tenemos que negarlo, tenemos que morir, como decía la alabanza, morir a nosotros, para que Cristo viva en nosotros. Y cuando discipulamos, ¿qué aparezca en el discipulado? La vida de Cristo. Y la vida de Cristo empieza a tocar, a ministrar las vidas de quienes Dios nos ha encargado.
Una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es una iglesia conforme al corazón de Dios? Una iglesia llena de Cristo. Llena de Cristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia conforme al corazón de Dios Padre, conforme al Espíritu Santo y conforme a la persona del Hijo. Es una iglesia llena de Cristo, una iglesia sin muros, una iglesia sin límite, porque la vida de Cristo está en ella. Jesús es la casa, Jesús es el templo, habitamos en él. El Evangelio es una persona, no un mensaje. Quienes ven a Cristo en nosotros. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que nosotros entregar. El mundo, personas, pueden ver a Cristo en nosotros, sí, porque Cristo se expresa. Cristo se puede expresar. La vida de Cristo se puede expresar. Pero ¿por qué no la expresamos? Porque no tenemos la vida de Cristo a plenitud. No tenemos la vida de Cristo en nosotros. Tenemos tantas otras cosas. Y esas cosas se van a mostrar también al mundo. Se van a expresar al mundo. Bueno, ojalá que en todos nosotros pueda estar la vida de Cristo y pueda expresarse hacia los demás. Es urgente madurar. Amados, amadas, hermanos, hermanas de la casa CAE, es urgente madurar. Es urgente madurar, amados. Tener más de Cristo y menos de mí. Esa es la madurez. Ese es el proceso por el cual Dios nos va a llevar siempre, el fin último de todo proceso, ¿sabes? Y ese proceso a veces con los problemas, las dificultades, con lucha, a veces alto y bajo en nuestra vida, pero el proceso final de todo eso, ¿sabes? Es que Cristo es nosotros. Esa es la madurez. Ese es el proceso de la madurez. Por lo tanto, es urgente madurar. Tú no puedes quedarte ahí donde estás. No me refiero a sentado, no, me refiero a tu estado espiritual. O sea, tienen que haber cambios. Si yo llevo un tiempo en la iglesia, oye, yo no puedo seguir siendo el mismo de cuando entré a la iglesia. No, es un problema, una dificultad. Es algo anormal. Es como un niño nace y no crece, se queda niño. Es algo normal, no, es raro. Este niño es raro, no crece. Lo mismo pasa, hermano, en la vida espiritual. Tú no puedes. Y yo puedo repetirle a los hermanos que están estancados aquí, que están ahí detenidos, es urgente madurar. Tú tienes que tomar decisiones y empezar a madurar. Porque tú no puedes ser el mismo de antes. No, algo malo, algo raro está pasando en tu vida espiritual. Hay que crecer. O sea, tiene que notarse la diferencia cuando tú entraste a la iglesia hasta ahora. Tú no puedes seguir con las mismas manos, no puedes seguir con los mismos problemas de carácter, de dificultad. No puedes, hermano. No puedes caminar con ese orgullo y esa arrogancia. No puedes. No podemos. Tiene que haber algo, cambio. Porque Dios, Cristo es real, ¿no? Es real Cristo. Cristo es real. Su poder es real. Tú no puedes. Tiene que haber cambio. Tiene que haber transformaciones en nosotros. Cosa que yo mire para atrás y decir, sí, ese era yo antes, pero ahora soy otra cosa. Algo está pasando en mí. Algo está pasando en mi carácter. Algo está pasando en mi vida espiritual. Hay un crecimiento. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma. A lo menos darme cuenta de eso. Y que la gente también pueda darse cuenta, sí, hay cosas que todavía tengo que corregir, pero ha cambiado en esto, por lo menos. ¿Sí? Entonces tiene que haber cambio. Y por eso uso esta expresión, es urgente madurar. Tener más de Cristo y menos de mí. Esa es la clave. Y esa es la madurez espiritual que tenemos que lograr en el proceso del discipulado de todos nosotros. La pregunta, ¿cuántas señales de resurrección hay en tu vida de Cristo? Porque tiene que haber señales de resurrección. Porque tenemos al Cristo resucitado, al Cristo de la vida, al Cristo de la gloria. Tiene que haber señales de resurrección. Que tú resucitaste a la vida espiritual. Que yo resucité a la vida espiritual. Tiene que haber cambio. Tiene que haber señales de que el Cristo resucitado está en mí.
y vive en mí y se manifiesta a través de mí. Es importante entender esto. Ahora, anote Efesios. Voy a quedar debiendo estos pasajes, pero los voy a tomar. Efesios 1, del 12 al 14, léalo por favor. Léalo en la semana, con oración. Que el Señor se revele este misterio a su vida. Efesios 1, del 2 al 14, tremenda palabra. Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. Que ahí habla que Cristo es la palabra. Y esa palabra habita en nosotros. Y yo quiero decirle algo. Cristo no está en silencio. Cristo sigue hablando. Pero lo va a hacer a través de nosotros. Porque nosotros somos portadores de Cristo. Según el diseño eterno de la iglesia. Como Dios la diseñó. Somos portadores. Y si estamos llenos de la palabra que es Cristo, y Cristo habita en nosotros, vamos a poder hablar también. La palabra. Y Cristo va a hablar. Porque Cristo sigue hablando. Es Cristo que habita la plenitud en nosotros, la plenitud de la Trinidad. En nosotros a través de Cristo. Cristo es la plenitud de Cristo. Él es la plenitud. Y tenemos que llenarlo. Entonces, ese pasaje de Efesios 1, del 2 al 14, que lo gustaría que lo leyeran, porque voy a hablar el próximo sermón sobre eso, y Hebreos 1, 2 y 3, habla de eso. Cristo es la plenitud, Cristo es la palabra, y tenemos que llenarnos de Cristo, y Cristo lo va a usar como instrumento para llevar la vida de Él, y hablar también sus palabras de vida a aquellos que lo necesitan. Pero termino con 2 de Corintios, quiero que vayan ustedes, por favor. Con esa palabra vamos a terminar esta mañana. Y quiero que la busquemos. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer, voy a leer el versículo, mire, vamos a leer el versículo 7. ¿Ya? Vamos a leer, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, viviendo por la fe. Viviendo por la fe, sí. Dice, pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. De Dios y no de nosotros. Recordemos. ¿Quién es el tesoro? Es Cristo. ¿Quién es el vaso? Soy yo. Nosotros no somos el tesoro. Es Cristo el tesoro. Nosotros somos el vaso de barro, incluso dice. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. ¿Lo podemos leer de pie? Quiero que se pongan de pie para terminar. Leámoslo, por favor. Vamos a leer todos juntos y ahí está también ahí en la pared y usted tiene su libro. A propósito, estos pasajes, vean qué es lo que dice la Biblia del discipulado. En los comentarios, en las notas, vea abajo ahí usted puede encontrar ayuda también para reforzar mucho la prédica. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, leámoslo todos juntos. Vamos, 1, 2 y 3. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ya. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentaremos juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Podemos leer el versículo 18 nuevamente fuerte? Vamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, iglesia, somos el recipiente. Somos el recipiente de Cristo. Somos el recipiente del tesoro. Y ese tesoro se llama Cristo. Se llama Cristo. Ese es el tesoro. ¿Ok? Vamos a orar. Quiero que oremos y después terminamos con una alabanza. Quiero que ore al Señor y oremos y pidamos al Señor que nos ayude, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para llenarnos de la vida de Cristo. Para que Él nos ayude para llenarnos de la vida de Cristo. Porque Él es el tesoro que debe estar en nuestras vidas. Y ese tesoro tiene que manifestarse al mundo. Tiene que darse a conocer al mundo a través de tu vida y a través de mi vida. Quiero que alcemos nuestra voz, oremos al Señor, le demos gracias por ese hermoso tesoro que es Cristo en nosotros. Aleluya.